Des que se dieron a conocer como llibru, los bolechas supusieron todo un fenómeno editorial en Galicia que col tiempo traducióse en una serie televisiva, asina como nabondos productos inspirados nesta particular familia. Una serie que de recién empezaba a emitir en Asturias y a la que visitemos en el estudio de doblaje para conocer el proceso de adaptación al través de los profesionales de Bacaloria Producciones, que fa imposible que hoy los bolechas falen en asturiano. Los bolechas surgen hace 14 años, en el año 2000, en forma de libros, con unos primeros títulos que hace Pepe Carreiro, que es el guionista, el dibujante, además es diseñador gráfico y bueno, en Galicia es un referente en el sector. Él ya tenía otros personajes infantiles, pero los bolechas cuajan muy pronto, empiezan a funcionar muy bien, se convierten en todo un fenómeno editorial y van pasando los años y bueno, llevamos 500 títulos publicados, 1,5 millones de ejemplares distribuidos y a raíz de todo esto surge un poco la posibilidad de ir ampliándolos a nuevos medios, sobre todo porque los niños a día de hoy tienen una cultura audiovisual, escénica, pues muy importante, es decir, no, incluso siendo muy pequeños, pues ya se les lleva al teatro. Había muchos espectáculos de fuera que llegaban a Galicia, que llenaban y un poco esos lectores de los bolechas nos decían ¿por qué no hay nada de los bolechas? ¿Por qué no hay, bueno, además de todo el merchandising, espectáculos, teatros, títeres, algo? Surgió la posibilidad o pensamos en un principio la posibilidad de llevarlos a la televisión, con todas las complicaciones que eso conllevaba, de si eran en forma de dibujos y hacer los títeres y bueno, optamos por hacer unos Muppets, unos títeres en goma espuma, hacer una primera prueba, una primera temporada pequeñita, adaptando pues todo lo que eran los contenidos y todo lo que era la filosofía, que es lo más importante de los bolechas, que tiene una filosofía tanto de cultura como de lengua propias, pero sin caer en un producto didáctico, ni los bolechas son algo lúdico, es decir, son para niños muy pequeños, son dibujos animados y lo que se busca fundamentalmente es que lo pasen bien, pero después que haya ese otro contenido didáctico, formativo, que transmita valores universales desde un punto de vista local, desde un punto de vista propio, que es lo más importante de los bolechas y yo creo que lo que les ha hecho funcionar a lo largo de estos 14 años. Eso se trasladó todo a esa serie de televisión. Funcionó muy bien la primera temporada y ahora actualmente vamos en Galicia por la 4ª y nos venimos a Asturias con la intención de seguir trasladando, porque además pues yo creo que es la extensión natural de los bolechas a Asturias, porque los valores son muy similares, ese valor por la naturaleza, por la gastronomía, se comparte perfectamente en Galicia y en Asturias, y los bolechas, que son un poco pues todo eso, yo creo que van a funcionar aquí estupendamente. Es evidente que una televisión pública tiene que ofrecer un espacio para los más pequeños, un espacio infantil y a poder ser didáctico, ¿no? Que eduquen valores y encima en este caso pues, nos sirve también para la difusión de la lingua y bueno, la productora estamos muy por la labor de hacer este trabajo. Nos pusimos súper contentos cuando nos encargaron el doblaje de los bolechas y desde luego creemos que las historias, los guiones de las mini historias de los bolechas son muy amenos, recogen situaciones cotidianas, pero son muy divertidos, no son nada ñoños y yo creo que a los críos les van a encantar porque son un poco gamberretes así y las situaciones son súper reconocibles de cualquier casa, cualquier familia. Entonces esas situaciones tan reconocibles con las que el niño va a empatizar muy bien se dan en asturiano, con lo cual el asturiano creemos va a llegarle a los peques pues de una manera muy natural, incluso a los que no tengan, a lo mejor no hablen asturiano o no tengan un entorno cercano en el que se hable asturiano,
pues les va a resultar muy fácil acceder a él, que es de lo que se trata, ¿no? De que los más pequeños se vayan acostumbrando al asturiano como algo tan normal como el castellano. Pues la mi profe de música. Llámales calabaces de todos los santos. Vale. Como doblaje viene a ser como todos los doblajes. El procedimiento más habitual es fragmentarlo en takes o tomas, pactar esos fragmentos con el actor, pasarle una referencia que puede llevar o no el original. Nosotros sí, siempre lo soltamos de mano, ellos lo escuchan, lo valoran, a partir del guión lo tratan de poner en los labiales. A veces, según los actores, no todos funcionan igual, te piden que dejes esa referencia, trabajan encima de ella, otras veces te piden que la quites, empiezan a buscarle la boca y la intención. Fundamentalmente esa es la clave, ¿no?, del doblaje, la intención, porque muchas veces pensamos que es la sincronía de labios y tal, pero es muchísimo más importante que lo que los directores de doblaje dicen: no mires a la boca, mira a los ojos del personaje y búscalo por ahí. Y esa es más o menos la mecánica. Repetimos 2 o 3 veces. Generalmente estamos yendo bastante rápido. Se puede convertir en un proceso bastante industrializado, porque a diferencia de una película, una vez que tienes una serie de patrones para una serie de personajes, a nivel de ecualización, de ámbitos, cámaras de reverberación para diferentes ámbitos, ya se repiten, puesto que van a ser los mismos. Eso sí que puede optimizarlo, ¿no?, y acelerarlo un poco. Vamos deprisa, quizá más de lo que quisiéramos, no nos queda otra, porque pues se nos ha echado un poco encima, la falta de nevera, hay que atender a otras cosas, pero bueno, vamos bien. Y en cuanto a la lengua, pues esa es otra de las claves también, el mantenerte dentro del marco lingüístico, a la vez que lo reajustas, sobre todo para conseguir lo que hablábamos antes, ¿no?, la boca y la intención. En todo caso, los bolechas son muñecos, son muñecotes, y las bocas no tienen la definición, por supuesto, que el doblaje de humanos, entonces eso también deja bastante cancha. Los bolechas, les calabaces expandibles. ¿Lo tienes o...? Sí, lo tengo. Dame solo la de Cloya y yo ya respondo. Muy bien, va. Va muy picadita. Vamos, son 2 répliques más. Cloya y la de Gimnasia de Samaín, y nosotros Calabacinos, Xabel y Olaya. ¿Por qué? Tengo una idea. ¿Por qué no hacemos un concurso? A ver qué calabaza da más miedo. Pues voy a decirte una cosa. Al principio pensara que me iba a costar más trabajo, porque yo fago el personaje que veis, no sé si lo podéis ver, de una rubiuca, que es la hermana, una de las 2 gemelas, que se llama Olaya, y entonces al principio digo, madre, voy a tener que usar un registro muy diferente, muy agudo, que me lleva mucho aire, y no sé por qué pensé que no me iba a prestar nada, pero a medida que lo estamos haciendo, estoy agarrando y mucho cariño y estoy pasándolo muy bien. Y es totalmente diferente de lo que había doblado hasta ahora, tanto de comedia como de drama, pero y muy guapo, muy guapo. Además, la idea de trabajar con el asturiano tal cual bien en el texto, sin ningún margen para la improvisación, o con márgenes muy pequeñinos, pues también me falla aprender a mí, porque yo soy asturiano falante, pero la verdad no tengo la carrera. Por lo demás, yo diría vos que todos en general estamos haciendo una especie de ejercicio de... Pues non sabría decirte, de xugar, de xuego, porque los personajes, claro, exprésense todo el rato en forma de xuego. Tenemos una referencia muy buena del original de los gallegos, que si bien lo que facemos y escapar de ella la mitad de las veces, porque si no, muchas de ellas veces date por pegate, ¿sabes? Poneslo en asturiano, pero pegueste al dibujo fonético que faen ellos. Y entonces muchas veces el ejercicio nuestro, y una vez que lo haces, decir, para, quieto, vamos a dar para atrás y ahora vamos a poner un dibujo más parecido al que nosotros tenemos en el nuestro referencial, ¿sabes? Porque aunque se parecen, siempre tienen como unas sutileces. Qué duda cabe que a nosotros, pues a mí, por ejemplo, sale más central, sale más de la cuenca. Yo acullé de Piloña, pues no sé lo que sale. Y Pedro Durán ya Llerán, pero bueno, tampoco oye que se vaya a poner como la tonada llerana a hacer ripios y estas cosas. Marga y de Tineo, con lo que el asturiano de ella hay un poquillín más occidental,
Pero yo creo que al final non se nota nada porque tratamos tamén de algamar unha unidade para que non suene moi diferenciado. Ya sabemos que el asturiano, como todas las lingües, es un espectro muy amplio, así que tratamos de ser dentro de lo que es lo normativo y lo interpretativo lo más puros posibles. La canción también la tuvimos que doblar.